Bienvenidos a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Es una alegría para nosotros contar con tu compañía. Estamos convencidos de que Dios tiene un mensaje especial para ti. Nuestro objetivo, en el año de la esperanza, es que puedas llegar a tener una intimidad real y conozcas más de Jesús. Bienvenidos. A Jeremías 33:3, y aquellas personas que hoy nos visitan por primera vez, que de pronto no hayan traído sus Biblias, por favor levanten sus manos, que una persona de Nicodemo les va a llevar un ejemplar de la Biblia en préstamo. Entonces recuerden, la Biblia que utilizamos es la Nueva Versión Internacional, que es la versión oficial de Casa sobre la Roca. Jeremías 33:3 aparece también allí en las diapositivas, entonces la podemos leer, iglesia. ¿Ya están todos? Amén. ¿Listo? ¿Sí? Vamos a leerlo todos a la voz de 1, 2 y 3. Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Vamos a orar, por favor, cerramos nuestros ojos para concentrarnos y vamos a poner todo en las manos del Señor. Dios, hoy te damos gracias. Hoy ponemos delante de ti esta palabra. Hoy te pedimos que se instale, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón, para que pueda crecer y pueda dar un fruto apacible. Necesitamos, Señor, escuchar tu voz y entender lo que tú hoy nos quieres decir. En el nombre de Cristo Jesús, y la iglesia dice: amén. Entonces dice el versículo: clama a mí, ¿sí? Y quiero hacer hincapié en esa palabra, clama a mí, ¿sí? Porque muchas veces a nosotros nos dicen que tenemos que orar, ¿sí? Que es importante que oremos, y estamos pasando por una situación y a nosotros nos dicen: ¿ya oraste? ¿Sí? Y tal vez nosotros tenemos que responder: sí, yo ya he orado al respecto. Pero resulta que hoy Dios nos dice: clama, que es diferente simplemente a orar. Clama es como un poco más que orar, y hoy lo vamos a desarrollar en todo lo que es el sermón. Y dice: y te responderé, ¿sí? Hay una promesa que si nosotros clamamos, Dios nos va a responder. Y dice que nos dará a conocer cosas grandes y ocultas que nosotros no sabemos. Eso es lo que dice esa palabra, que tal vez muchos ya no la conocemos, que muchos tal vez ya no la aprendimos de memoria. Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Quería iniciar este sermón contándoles un poco algo que me sucedió más o menos hace un año. Estábamos mi esposa y yo durmiendo. Mi esposa y yo tenemos una cualidad, es que los dos dormimos toda la noche. O sea, gracias a Dios, ni el uno ni el otro se desvela. Yo diría que casi por nada. En todo el tiempo que estamos juntos, yo siempre la he visto que duerme y yo también duermo. Pues, ¿cómo hará para verla durmiendo? Pero ella duerme un poquito más que yo. Y las hijas de nosotros también duermen. Ellas no nos han trasnochado. Nosotros no somos de las parejas que dicen: ay, están en embarazo, ay, qué bueno, prepárese porque va. No, eso no. Nosotros, las niñas de nosotros han dormido, han sido espectaculares. Resulta que hace más o menos un año estábamos plácidamente durmiendo, más o menos como a las 2 de la mañana, cuando escuchamos un ruido. ¡Pah! Estábamos dormidos. Después del ruido escuchamos un grito que quedamos inmediatamente los dos de pie. Lo que había pasado era que mi hija se había caído de la cama. Al caerse de la cama se había golpeado con un nochero, y al golpearse con el nochero se había rajado la cumbambita. Y el grito que ella pegó, es a lo que quiero referirme, fue impresionante. Nosotros llegamos inmediatamente y gritábamos: mamá, papá, mamá, ayúdenme, ¿sí? Y de eso es que se trata la prédica del día de hoy. La prédica del día de hoy tiene un título un poco extraño, ¿sí? Pero vamos a entenderlo a medida que se va desarrollando la predicación. El título es A Voz en Cuello, ¿sí? Diga a la persona que tiene a la oiga: a voz en cuello. De pronto voy a preguntarle a 2, 3 personas: ¿qué será eso de a voz en cuello? A voz en cuello fue el grito que pegó mi hija
cuando se vio en esa situación, que nadie más la podía ayudar, sino que ella inmediatamente acudió a tal vez a esas personas con las cuales ella tenía mayor confianza, a voz en cuello. Y quiero que recordemos que hace 8 días el pastor Jorge Enrique nos enseñaba el primer paso hacia ese crecimiento espiritual, hacia ese desarrollo espiritual, que era la confianza. Y que todos nosotros necesitamos desarrollar una verdadera relación de intimidad con Dios, y de esa manera íbamos a poder ¿qué? Tener confianza. Resulta que en esos momentos difíciles de nuestra vida, nosotros también necesitamos acudir a alguien. Y necesitamos saber a quién debemos acudir. Pero no me quiero adelantar en la predicación. A voz en cuello significa, de acuerdo al diccionario, dice dando gritos o hablando con voz muy alta. Yo ayer les decía a mis hijas que ellas que creían que era a voz en cuello. Pues no me dijeron pues nada. Pero después empezaron a gritar. Y yo les decía, eso es hablar en voz en cuello. Las voy a llevar a la iglesia y ustedes gritan así como estaban gritando. Y gritaban, ¡ah! Porque tienen una voz bastante particular, ¿sí? Y eso es a voz en cuello, cuando tú no solamente oras, sino que tú clamas, ¿sí? Y eso es de lo que nosotros vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a tratar 6 temas que tienen que ver con a voz en cuello. El primer tema lo vamos a ver en Juan 19:6, por favor, lo podemos buscar en las Biblias. Juan 19:6. A voz en cuello, dice, crucificamos al Señor. Los temas o los títulos de cada una de esas partes tienen referencia total con el título. El título es a voz en cuello y continúa, crucificamos al Señor. ¿Cómo así? Vamos a mirar en Juan 19:6. Vamos a ver desde el 5, dice, cuando salió Jesús llevaba puesto la corona de espinas y el manto de color púrpura. Aquí tienen al hombre, les dijo Pilato. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello, crucifícalo, crucifícalo. Pues llévenselo y crucifíquenlos ustedes, replicó Pilato. Por mi parte no lo encuentro culpable de nada. Ojo, están hablando de ese episodio donde Jesús es entregado a Pilato, donde le colocan la corona y donde unas personas, los jefes de los sacerdotes y los soldados decían a voz en cuello, crucifícalo. Pero entonces de pronto nosotros decimos, sí, esos eran esos jefes de los sacerdotes, de los judíos, pero pues nosotros no somos así. Yo quiero que vayamos por favor a Lucas 23. Lucas capítulo 23. Versículo, allí está, 19. 23, 19. Dice, a Barrabás lo habían metido en la cárcel por una insurrección en la ciudad y por homicidio. Pilato, como quería soltar a Jesús, apeló al pueblo otra vez. Oiga, Pilato lo quería soltar y apeló al pueblo. Pero ellos se pusieron a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les habló, pero ¿qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero a voz en cuello, ellos siguieron insistiendo en que lo crucificara y con sus gritos se impusieron. Por fin Pilato decidió concederles su demanda. Soltó al hombre que le pedían, el que por insurrección y homicidio había sido echado en la cárcel, y dejó que hicieran con Jesús lo que quisieran. Y lo que más me llamaba la atención al leer este versículo es que decían que lo crucificaran. ¿Y saben cuándo nosotros estamos crucificando al Señor? Cuando nosotros desobedecemos. Cuando nosotros hacemos nuestro parecer y no el de Dios. Nos han enseñado muchas veces que Barrabás es, nosotros podemos ser todos nosotros, ese Barrabás. Porque Cristo dio su vida en cambio por todas las cosas y por todas las maldades que había hecho Barrabás. Y la pregunta para cada uno de nosotros es si tal vez lo seguimos haciendo,
Si tal vez nosotros seguimos crucificando al Señor cuando vivimos nuestras vidas alejados de Dios, cuando no tenemos en cuenta a Él en cada una de las decisiones que tenemos que tomar. Yo quiero que vayamos a Proverbios 8:3. Porque tal vez muchas veces nosotros venimos a la iglesia y lo que nos gusta es que nos den un apretón de manos, un abrazo, pero no nos digan que tenemos que cambiar, que tenemos que hacer las cosas bien, que tenemos que vivir en santidad. Y volvemos y crucificamos al Señor. Proverbios 8:3 dice: junto a las puertas que dan a la ciudad, a la entrada misma, grita a voz en cuello: a ustedes los hombres los estoy llamando, dirijo mi voz a toda la humanidad. Ustedes los inexpertos adquieran prudencia, ustedes los necios obtengan discernimiento. No podemos seguir viviendo en nuestra necedad, no podemos seguir viviendo en nuestros pecados, no podemos nosotros seguir viviendo en esa manera vana de vivir. Es tiempo que tú y yo, nosotros nos podamos poner en cuentas claras con el Señor. Y si estamos viviendo de la manera en que Él quiere que nosotros vivamos, o seguimos crucificando al Señor. Me parecía muy triste cuando hace 15 días el diácono Bahamón nos decía que estaba preocupado porque muchas de las cosas del mundo se estaban infiltrando a la iglesia. Y yo quedé con ese pensamiento porque tal vez muchas veces pensamos en que estamos haciendo las cosas bien. Pero yo hoy quiero que nosotros empecemos a pensar qué tanto de los pensamientos, de las actitudes, de lo que se hace en el mundo hay en cada uno de nosotros. En las decisiones que nosotros estamos tomando día tras día. En venir simplemente a una iglesia, pero no hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos allá afuera. Eso se llama religiosidad. Cuando tú estás viviendo una mentira y lastimosamente a voz en cuello estamos crucificando al Señor. Quiero que vayamos a Hechos 7, 54 al 60, porque también lo crucificamos de otra manera. No solamente cuando desobedecemos, no solamente cuando estamos pecando y no nos arrepentimos, porque el problema no es el pecar. El problema es cuando tú y yo, entendiendo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, seguimos haciéndolo. Cuando no vamos a Él y le pedimos un perdón, pero un perdón real en nuestra vida. Ese es el problema. Cuando nos acostumbramos a que el pecado sea el que reine en nuestra vida. Pero no solamente cuando pecamos. Miremos por favor Hechos 7, 54 al 60. Es la historia del primer mártir de la iglesia cristiana. Dice, allí está el título, Muerte de Esteban. Dice, al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Él les estaba hablando de lo que había hecho Jesús. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos, y todas a uno se abalanzaron sobre él. Él les estaba hablando de Dios. Él les estaba diciendo el camino que debían seguir. Ellos les estaba llamando la atención de que no podían seguir en la maldad con la cual estaban viviendo. Y lo que ellos hicieron fue gritar a voz en cuello y se abalanzaron. Dice que se taparon los oídos. Porque lastimosamente muchas veces esas cosas que tú no quieres que te digan, tú prefieres taparte los oídos que cambiar y hacer la buena voluntad de Dios. Pero no solamente eso, sigamos leyendo por favor. ¿Digamos en qué versículo? 58. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. ¿Cuándo más crucificamos al Señor? Cuando no le creemos a Él.
cuando no creemos sus promesas, cuando no creemos que Él es bueno, cuando no creemos que Él es fiel, cuando estamos pasando una dificultad y en lugar de buscar a Dios, buscamos al prestamista, cuando tú y yo realmente no estamos viviendo esa vida que Él quiere que tú y yo vivamos. Allí estamos crucificando de nuevo al Señor. Y lastimosamente somos muy buenos para tomar las piedras. Y somos muy buenos para tirar las piedras cuando alguien ha caído. Y Dios dice muy claro en su palabra que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y me encanta ese versículo porque dice que al instante, desde el más joven hasta el más viejo, dejaron sus piedras en el suelo. Porque estamos pensando siempre en lo que el otro está haciendo y no pensando en lo que yo mismo estoy haciendo. Segundo punto, a voz en cuello expresamos nuestro dolor. Y quiero que vayamos a Marcos 15:34, por favor. Marcos 15:34. Un momento aterrador, un momento impresionante. Y ahorita Liliana nos comentaba algo que le sucedió que fue muy difícil para toda su familia. Y miren que a voz en cuello también tenemos que expresar nuestro dolor. Y lo inicia este ejemplo el Señor Jesucristo. Dice el versículo, creo que está allí. Dice, a las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello, Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice que gritó a voz en cuello. Ese es uno de los más grandes misterios que existe. Porque dice que en ese momento Él se sintió desamparado. Pero ¿cuáles fueron sus palabras en los momentos de mayor angustia? Llamar y pedir la ayuda de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué hacemos nosotros en esos momentos de dificultad? Vamos por favor al Salmo 22. Allí vamos a ver otro ejemplo de qué debemos hacer tú y yo cuando estamos en esos momentos de dificultad, cuando tal vez recibimos esas malas noticias. Salmo 22:1 dice, es un versículo de David, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes. Clamo de noche y no hallo reposo. O sea que hay momentos en nuestra vida en los cuales esa dificultad nos va a abrumar, que tal vez no vamos a ver ninguna salida. Y es el momento donde tenemos que clamar a voz en cuello. Donde no podemos simplemente, sí, hay que orar y ni siquiera oramos. Sí, hay que ir a la iglesia, pero ni siquiera vamos. Donde hay que clamar a voz en cuello. Tiempos de prueba. Y mire lo que el Señor nos dice en Salmo 3:4. Dice lo siguiente. Dice, clamo al Señor a voz en cuello, y desde su monte santo Él me responde. Vuelve y nos dice con lo que iniciamos el sermón, que cuando tú y yo clamamos a voz en cuello, Él nos va a responder. Pero Él nos va a responder cuando nosotros realmente lo busquemos a Él y lo busquemos de todo corazón. No simplemente cuando tú vengas a la iglesia y te sientes allí. No simplemente cuando tú pienses racionalmente en que existe un Dios. No, cuando tú realmente hayas desarrollado una relación de confianza en Él y entiendas de que cuando clamamos a Él, Él va a responder. Cuando tengas la total seguridad. Hay situaciones que se salen de nuestras manos. Esa noche yo no sabía qué hacer, yo no sabía a dónde ir, mi esposa menos. Porque era algo que se salía de nuestras manos. Y hay situaciones que tal vez nosotros no vamos a tener la capacidad de enfrentar. Y es ahí donde tenemos que buscar a Dios. Esta semana hablaba yo con el pastor y me contaba cómo un señor de muy buena apariencia, con dinero, se había ido a un edificio aquí en Armenia
había parqueado su carro, se había subido al último piso y se había lanzado. Aparentemente el señor no tenía problemas, pero simplemente desistió de seguir viviendo. Y si a eso le sumamos las noticias que hemos visto, creo que esta semana han habido como 3 o 4 suicidios aquí en la ciudad de Armenia. Esta semana, una familia muy querida de la iglesia, que lleva mucho tiempo asistiendo a la iglesia, la mamá de esa familia falleció y a los 2 días falleció su hija. Y nosotros fuimos invitados y fuimos al sepelio de esta familia. Imaginen, 2 personas en la misma semana. Y oh, gran sorpresa cuando veo una familia unida, una familia que hablaba maravillas de su mamá, pero de lo que más ellos estaban hablando era de esa fe inquebrantable que tenía esa mujer, porque ese fue el legado que finalmente le dejó a toda su familia. Y hay momentos y hay cosas que tú y yo no vamos a poder entender, pero allí es donde nosotros tenemos que ir, ¿a qué? A las manos de aquel que realmente nos puede entender. Porque tal vez podemos orar y todas las cosas siguen igual. Por eso, el tercer punto que les quiero compartir es: a voz en cuello pedimos compasión. Vamos por favor al Salmo 142:1, que es como el versículo que Dios nos regaló en un momento de mucha dificultad en el colegio. No sé por qué situación estés pasando, si no estás pasando por ninguna situación, pero hoy sí Dios quiere hablar a tu corazón y decirte que Él está allí cuando tú más lo necesites. Salmo 142:1 dice: a voz en cuello al Señor le pido ayuda, a voz en cuello al Señor le pido compasión, le pido compasión. Y tal vez llegarán momentos donde tú y yo tengamos que abandonarnos en las manos de Dios. Tal vez habrán circunstancias donde tú no puedes seguir tratando de enfrentarlas solo, porque por eso Él está ahí contigo. Por eso en algún momento Él tocó esas puertas de tu corazón y tú le abriste para poder entender de que Él es el Todopoderoso. Quiero que vayamos por favor a Primera de Samuel. Allí está, Segunda de Samuel 19:4. Dice: pero el rey, cubriéndose la cara, seguía gritando a voz en cuello: ay, Absalón, hijo mío, ay, Absalón, hijo mío, hijo mío. ¿Sabe qué había pasado en ese versículo? ¿Y por qué él está hablando así que decía a voz en cuello? Porque le llegó la noticia de que su hijo había muerto. Pero no es cualquier hijo. Absalón lo había traicionado. Absalón estaba buscando derrocarlo como rey. Absalón estaba pidiendo la cabeza de su propio padre. Pero ¿saben una cosa, iglesia? Y lo decía ahorita Liliana, nunca habíamos hablado. Pero si hay algo que duela a cada uno de nosotros, y lo sabemos los papás, si hay algo que realmente duele, son los hijos. Eso sí que duele. Eso duele de una manera impresionante. Lo que pase con nuestros hijos. ¿Saben qué está ocurriendo en esta sociedad? Que las relaciones entre padres e hijos se han quebrantado completamente. Familias completamente disfuncionales, padres que no están pendientes de sus hijos, hijos que no quieren saber nada de sus padres. Y yo me pregunto, ¿será que Satanás, será que nuestro enemigo ha ganado terreno en esas relaciones? ¿Qué estamos dispuestos tú y yo como padres a hacer para recuperar esas relaciones con nuestros hijos? ¿Será que tenemos que esperar hasta poder tener que gritar a voz en cuello que nuestros hijos ya no están? ¿Vas a seguir tú sin hablarle a él hasta que lastimosamente tal vez ya no esté?
Una de las cosas más hermosas que me pareció de ese velorio donde estuve es que un hijo de esta mujer hablaba y le decía que le había compuesto un poema y la llamaba su heroína. Y decía: mamá, fuiste tan maravillosa y tan hermosa que aún así te adelantaste para empezarnos a preparar camino a todos los otros hijos. Fue tu amor de madre tan grande. Y yo decía: uy, qué cosa tan bonita lo que estaba diciendo este señor. Pero ¿y tú y yo qué estamos haciendo por esos hijos, por esas hijas, por esas relaciones rotas? ¿Vamos a seguir en las mismas o realmente vamos a actuar de la manera en que Dios espera que tú y yo actuemos? Quiero que vayamos a Daniel capítulo 4, versículo 14. Daniel 4:14 dice, desde el 13 dice: en la visión que tuve mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí a un mensajero santo que descendía del cielo y que a voz en cuello me gritaba: derriba el árbol y córtale las ramas, arráncale las hojas y esparce los frutos, haz que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos. No me quiero adentrar en lo profundo de ese mensaje, pero lo que quiero decir es que cuando Daniel estaba en su lecho, escuchó a un mensajero que venía a voz en cuello. Y cuando hablamos de ese mensajero, estamos hablando de la revelación de Dios para cada uno de nosotros. Y la pregunta es: ¿hace cuánto tú y yo no recibimos revelación de parte de Dios? Y tal vez es porque simplemente estás acostumbrado a venir a la iglesia, a orar cuando se puede, cuando hay tiempo, pero no estás clamando a Él, pero no estás realmente en una verdadera relación con Él, donde Él te diga a tu oído lo que tú tienes que hacer y lo que tú tienes que vivir, porque esa debería ser la manera natural en que nosotros vivimos. Comprender que no somos nosotros, sino que es Él el que está actuando, que Él es el que hace nuevos los caminos, y aprender a depender de Dios. El cuarto punto es que a voz en cuello se derrumban las murallas. A voz en cuello se derrumban las murallas. Y yo traje una pequeña muralla que me prestaron. No me puede ni mover. Y me gustaría saber si hay un valiente. Puede ser Linderman, que le gusta al público, que me colabore con un simple ejemplo. Lo que vamos a hacer, Linderman, todos tienen que estar en total silencio, porque dice la palabra de Dios aquí en Josué que ellos marcharon, ¿sí?, alrededor de las murallas, y que en un momento les dijo al pueblo que gritaran y que esas murallas se iban a derrumbar. Entonces vamos a ver, lo vamos a hacer solamente con Linderman. A ver, la idea es que cuando yo te diga, todos van a estar en total silencio, y cuando yo te diga, tú vas a un grito. Mire que la muralla, pues no es una muralla que usted diga, ¡wow!, muralla de plástico, construida por mí mismo. Yo la construí. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver entonces el poder de la palabra. ¿Sí? Entonces todos en silencio, por favor. Sí, en serio, me mira como que... No, pero no tan cerquita. Sí, ahí. Sí, porque ellos estaban alejados de la muralla, no estaban ahí pegados porque no lo hubieran acabado. Entonces vamos a ver, a la una, todos en silencio, por favor. Estaba todo en silencio, y a la voz de 1, 2 y 3, Linderman. El grito estuvo interesante. Diego, colabórale por favor aquí. Vamos a ser ya 2 guerreros espirituales, personas que han orado, están aquí desde las 6 de la mañana, 7 de la mañana orando y clamando, ¿sí? Una muralla que no se ve, pues uno diría esa muralla y uno dice, no, ¿cómo no la va a derribar una cosita esa? ¿Sí? Entonces vamos a ver, a la voz de 1, silencio por favor, porque de pronto otro ruido hace que se caiga antes la muralla. A la 1, a las 2 y a las 3.
Bueno, muchas gracias. Un aplauso, por favor, para ellos. Bueno, hay que de pronto seguir, de pronto falta un poco más de sintonía, de poder llegar a ese punto donde dice la palabra de Dios en Josué 6:10, al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio sin decir palabra alguna, ni gritar hasta el día en que les diera la orden de gritar a voz en cuello, ¿sí? De gritar en silencio. Muchas veces nosotros las cosas que nos pasan estamos hablándolas a todo el mundo y no le estamos diciendo al que nos puede solucionar ese problema. Luego dice el versículo 5, lo cambié porque necesitaba para la predicación, dice: cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello, entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Y las preguntas que hoy tengo para nosotros es: ¿cuántos obstáculos hay en nuestra vida? ¿Cuántas murallas y montañas existen hoy en día en tu vida? ¿Y cuál es el tamaño de esa montaña? ¿Cuál es el tamaño de esa muralla? O tal vez te acostumbraste a vivir con esa muralla. ¿Cuándo vas a derrumbar esa muralla? Cuando tú realmente creas a voz en cuello que tú lo puedes hacer. Hay una predicación buenísima que dice: ¿cuánto tiempo vas a seguir con las ranas? ¿Hasta cuándo tú vas a seguir en las mismas, con los mismos, de la misma manera? ¿Hasta cuándo vas a seguir dirigiendo la orquesta y no le vas a pasar realmente la batuta al que es el verdadero director? ¿Hasta cuándo vas a creer que tú eres el que tiene la solución y no es Dios? Eso fue una estrategia dada por Dios. Y las murallas se siguen levantando. El plan, dígale a la persona que tiene al lado, dice: el plan de Dios es el mejor plan. Dígale. Pero dígaselo a voz en cuello, casi que grite, le diga: el plan de Dios es el mejor plan. Despiértelo de una vez. Quinto, a voz en cuello derrotamos al enemigo. Vamos por favor a Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 al 3. Dice: después de esto los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. ¿Qué es eso? Todos los problemas. No sé si a ustedes les haya pasado, pero hay veces que empieza un problema, luego otro mediano, luego otro más grande, y usted dice: pero ¿en qué momento llegaron tantas dificultades a mi vida, por Dios? ¿Sí? Entonces, son los amonitas, los meunitas, los meubitas. Es la parte espiritual, todo se complica, todo es una situación. Es que es mis finanzas, es mi situación familiar. Eso que llega a tu vida. Todos esos problemas. Dice: le declararon la guerra a Josafat. Ustedes saben que nosotros como hijos de Dios estamos en guerra. ¿Sí lo saben o no? Pues les digo, estamos en guerra. Es una guerra espiritual. Este mes de octubre, todos los satánicos no han hecho sino orar en contra nuestra. No han hecho sino declarar maldiciones para nuestras vidas. Eso es lo que ellos han estado haciendo. Y espiritualmente hay una guerra impresionante. Dice: le declararon la guerra a Josafat, y alguien fue a informarle: del otro lado del mar muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasezón Tamar, es decir, en Engadi. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. Entonces, lo primero que quiero resaltar es que Josafat hizo lo que tenía que hacer: consultar a Dios y proclamar ayuno. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer en medio de esas situaciones y esas dificultades que cada vez se ven más difíciles, que cada vez se ven que no hay una salida para nosotros. Y es momento de que podamos pasar de la fe a la confianza. Por favor, vamos a Segunda de Crónicas 20, del 18 al 19. Segunda de Crónicas 20. Y vamos a ver qué fue lo que pasó y qué fue lo que ellos hicieron. Porque Dios a ti te puede dar la salida. Dios te puede decir: es por acá, pero tú no lo haces.
No pasaste, sí, yo creo que Él lo puede hacer. Y te dice las cosas y tú no lo haces. Entonces te quedaste simplemente en la fe. No confiaste realmente en lo que Él tenía para ti. 20, 18 al 19 dice: Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Y los levitas de los hijos de Coad y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. ¿Se oyen? A voz en cuello. La estrategia de Dios fue: póstrense en tierra y adoren. ¿Cuántas cosas en tu vida Dios te ha dicho? Lo que tienes que hacer es alabar y adorar. ¿Y qué es lo que uno hace? Sí, Señor. Y hace lo que a uno le parece. Y la estrategia que hace es la que a mí me dijo mi mejor amigo, mi mejor amiga, y no la que Dios me dijo que tenía que hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Se da, y ahí sí, un golpe más fuerte. Miremos a ver cuál fue y qué es lo que pasa cuando tú y yo obedecemos a Dios. Versículo 22 de ese mismo pasaje. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscada contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo, no vieron sino los cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida. Entonces Josafat y su gente fueron para apoderarse del botín, y entre los cadáveres encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. Cada uno se apoderó de todo lo que quiso hasta más no poder. Era tanto el botín que tardaron 3 días en recogerlo. Cuando tú y yo dejemos el orgullo, cuando nosotros realmente dependamos de Dios, vamos a poder ver esas victorias de Cristo. Es que usted no se imagina cómo es mi hijo, es que usted no se imagina cómo es mi tío, es que usted no sabe los problemas que yo tengo con mi jefe. La pregunta es: ¿ya te arrodillaste? ¿Ya clamaste? ¿Ya levantaste a voz en cuello una oración real para que Él respondiera? ¿O simplemente crees que esto es una teoría más? Sexto, y con este terminamos. A voz en cuello alabamos a Jesucristo. Juan 12, del 12 al 13. Creo que está allí. Dice: al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. ¿Por qué nosotros debemos alabar a Dios a voz en cuello? Porque Él nos amó primero, porque Él abre un camino nuevo, porque su presencia va delante de nosotros, pero lo tenemos que creer y vivir para poderlo alabar como debe ser. Quiero que vayamos a Esdras 3, del 10 al 13, una palabra que me encontré y me pareció hermosa. Esdras del 3, del 10 al 13, está hablando acerca de la restauración del templo. Dice el título: se comienza la reconstrucción del templo. Versículo 10, dice: cuando los constructores echaron cimientos del templo del Señor, los sacerdotes llegaron con sus vestimentas sagradas, y los levitas descendientes de Asaf con sus platillos. Ocuparon su lugar para alabar al Señor según lo establecido por David, rey de Israel. Todos daban gracias al Señor y a una le cantaban esta alabanza: Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor, porque se había echado los cimientos del templo. Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia, que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras muchos otros gritaban de alegría, y no se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto, pues la gente gritaba a voz en cuello y el ruido se escuchaba desde muy lejos, porque la gente estaba feliz, porque veían una iglesia que realmente estaba empezando, porque el templo para ellos era lo mejor, lo más esplendoroso, lo más maravilloso.
Y por eso ellos gritaban a voz en cuello, porque estaban convencidos de que el gran amor del Señor nunca cesa, que Él es bueno todo el tiempo, que todo el tiempo Él es bueno, porque sabían que era todopoderoso, porque Él es nuestra esperanza. Como conclusión, iglesia, Hechos 2:14, creo que está allí. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Esas son palabras de Pedro. Es la primera predicación del Nuevo Testamento y él les va a hablar acerca de las buenas nuevas de Jesús. Pero lo que yo quiero que ustedes vean es que aquí dice que él lo hizo a voz en cuello. Y creo que la sociedad nos está reclamando algo. Creo que la sociedad hoy en día le está reclamando a esta nueva generación de cristianos que podamos proclamar ese mensaje de Dios, que lo hagamos a voz en cuello, que nosotros podamos ver cómo nuestras familias, cómo nuestros amigos, cómo nuestros compañeros, cómo nuestros vecinos conocen de Dios. Y conocen de Dios porque tú y yo les hablamos, porque nosotros les decimos esas buenas nuevas. Yo creo que ya está bien de cristianos que simplemente nos quedamos allí sentados, teniendo la verdad de Dios en nuestro corazón, pero solamente para nosotros. Estamos en una sociedad donde cada día hay más drogadicción, en una sociedad donde lastimosamente esos principios, esos valores cada día van más de para abajo, donde las familias por cualquier cosa se están separando, hogares completamente disfuncionales. Y tú y yo no podemos seguir allí quietos sin hacer lo que cada uno de nosotros tiene que hacer, porque hay que proclamar a voz en cuello lo que Dios a nosotros nos ha pedido que debamos decir, no solamente con nuestro testimonio, sino también con nuestras palabras. Porque con toda la pena, y lo tengo que decir, iglesia, no deberían haber sillas vacías en este lugar, no deberían, porque hay tanta necesidad allá afuera, que la misma sociedad está reclamando de una iglesia que realmente vaya y comparta esas buenas nuevas de salvación. El pastor Silvano lo decía aquí arriba, tenemos que ir más rápido que el suicidio, tenemos que ir más rápido que las drogas, tenemos que ir más rápido que todos esos movimientos que van en contra de la naturaleza, tenemos que ir más rápido. Pero si tú y yo seguimos allí sentados, estamos haciendo lo mismo que Saulo cuando simplemente tomó las capas de los otros y decía y aprobaba la muerte de Esteban. ¿Qué tan cómplices nosotros podemos estar haciendo de todo lo que está pasando en nuestra sociedad? Oremos. Señor, hoy ponemos delante de ti este tiempo. Y a voz en cuello, Señor, queremos expresar nuestro dolor, pedir esa compasión, ver cómo tú obras de una manera sobrenatural. Creemos a tu anuncio, creemos que es real. Enséñanos a pasar de esa fe a esa confianza. Necesitamos ver derrotado a nuestros enemigos. Necesitamos a voz en cuello alabarte con todo nuestro corazón y poder predicar y llevar a todas partes ese mensaje de salvación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Sabemos que Dios habló a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo
eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Conéctate con nosotros. En Casa Roca somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Seguimos en contacto.